Yo me voy a seguir quedando con los 8 factores que identifica justamente de Fronso, porque los 8 factores que involucran dentro de esta fisiopatología involucran también los targets terapéuticos para la farmacología antidiabética, ¿sí? Estamos hablando tanto de los medicamentos por vía oral como los medicamentos de tipo subcutáneo. Entonces, de esta manera tenemos este gráfico que nos evidencia claramente cómo es el mecanismo fisiopatológico. Todo se basa en la hiperglucemia, ¿sí? En la hiperglucemia. Entonces, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Diabetes mellitus tipo 1 versus los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una resistencia a la insulina progresiva, mientras que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son insulino dependientes porque ya las células beta pancreáticas no existen de por sí. En cambio, los diabetes mellitus tipo 2, que es lo que estamos hablando en esta oportunidad, hay una pérdida progresiva de las células beta pancreáticas. Entonces, la disminución de estas células beta hace de que haya una disminución de la secreción de insulina. Entonces ahí básicamente viene a ser una parte fisiopatológica muy importante, la pérdida progresiva de estas células beta pancreáticas. ¿Ok? Listo. Por otra parte, va a ocurrir también lo que es un aumento de la secreción de glucagón. Esto básicamente porque la célula alfa, como lo está mencionado ahí, va a detectar que los tejidos no están recibiendo, no están absorbiendo glucosa. Entonces el mecanismo de manera compensatoria va a producir una gluconeogénesis. ¿A través de qué? A través de materiales como la lipólisis, ¿no? A través de la conversión de las proteínas, ¿no? La propia gluconeogénesis y va a generar justamente la formación de glucosa gracias a la activación de las células alfa para producir glucagón. Entonces esto viene a ser como que una contraparte empeorando ya el cuadro de hiperglucemia. Por otra parte, vamos a ver también de que a nivel cerebral, ¿sí? Va a haber una disfunción de los neurotransmisores, ¿ok? Y esta disfunción de los neurotransmisores, producto de una hiperglucemia, hace de que el paciente tenga dificultad para controlar el hambre y la saciedad. Y eso involucra a que el paciente pueda seguir aumentando de peso. Esto involucra que el paciente pase a obesidad, de sobrepeso a obesidad. Y esto complica el cuadro de hiperglucemia. Por otra parte, a nivel periférico, sabemos de que, vamos a verlo acá un segundito, acá, a nivel periférico sabemos de que los músculos no van a captar básicamente la glucosa, porque hay la resistencia a la insulina. Mientras que aparte en los tejidos, uy, perdón, acá está, un segundito, el puntero está acá. Ya, listo. Por otra parte, vamos a ver también que a nivel va a disminuirse el efecto incretina. Acuérdate que las incretinas son hormonas que se secretan cuando la glucosa llega al intestino y permiten justamente la absorción y la secreción de insulina directamente, pero estas lo que hacen es disminuir su efecto incretina. Por otra parte, va a aumentarse la lipólisis, como les dije, compensando esta detección de las partes muscular que no ingresa glucosa, entonces va a haber una lipólisis que después va a irse al hígado para poder producir una gluconeogénesis respectiva. También hay algo muy importante que se acerca a nivel renal. A nivel renal, nosotros sabemos que en los túbulos contorneados proximales, usualmente la glucosa no debería filtrarse, debería absorberse, pero esta tiene un estándar límite más o menos de unos 180 a 200 miligramos por decilitro, donde cuando se sobresatura, ya el paciente empieza a filtrar la glucosa. Y la glucosa como tal es una molécula de gran tamaño. Por lo tanto, cuando ya esto sobrepasa los límites, cuando hay una hiperglucemia muy marcada, ocurre el propio daño renal, produciéndose incluso la pérdida de glucosa y acompañada dentro de estas, como tiene una gran carga osmolar de proteínas también asociadas. Por eso que el paciente, dentro de una de sus clínicas también características, es la famosa orina espumosa. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, estos son como que algunos datos súper rápidos acerca de la fisiopatología de la diabetes, algunos targets que lo vamos a ir viendo más adelante también. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la America Diabetes Association, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes en el 2025 y cuáles son sus principales cambios? Dice que uno de los principales cambios en esta guía, a diferencia de las anteriores, es que va a haber un control consecutivo de la glucosa en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿ya? Así tengan hipoglicemia o así utilicen o no insulina.
Otro de los temas también muy importantes, como les dije, es que hacen un control consecutivo muy, 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 muy riguroso en aquellos que tienen ya una enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Y sobre todo mencionan de que estos pacientes se benefician bien con estos fármacos que son los agonistas de la GLP-1, ¿ya? Muy bien, entonces quiero que te acuerdes de ahorita que cualquier paciente que tenga una enfermedad cardiovascular asociada o un paciente con enfermedad renal, les va a ir muy bien con las GLP-1, asociados a la GLP-1. Incluso los pacientes, te doy un datito, los pacientes enfermos renales que tienen ya albuminuria, es decir, pérdida de proteínas, siempre tienen que ir asociado de un GIECA o un ARA, que justamente estos fármacos que también forman parte del tratamiento de la antihipertensión, aparte de eso, tienen un efecto antiproteinúrico. Entonces va a ir muy bien, sobre todo a los pacientes que tienen filtración glomerular con pérdida de albúmina. Luego, la propia guía, y lo resalto aquí, nos da un propio manejo de la diabetes en pacientes obesos, porque estos pacientes obesos hay una meta clara de poder bajar de peso, así del mismo tiempo del uso de estatinas, ¿sí? De estatinas con unas metas claras tanto para prevención primaria y prevención secundaria, así como también los pacientes que tengan una enfermedad hepática ya asociada, ¿no? Esteatosis hepática. Principalmente eso. Luego también habla del manejo nutricional y el manejo también de las crisis hiperglucémicas que nos dan un algoritmo bien bonito, bien marcado, que también les voy a ir comentando más adelante. Entonces, como les había comentado, normalmente la guía nuevamente te caracteriza de que existen cuatro, bueno, digamos así, son principalmente tres, yo le diría, ¿no? Que es la diabetes tipo 1, que es la autoinmune, con anticuerpos directamente ya reconocidos, donde hay una déficit total de la insulina, ¿sí? Perdón, de las células beta pancreáticas. La diabetes tipo 2, que es una resistencia a la insulina, es decir, que las células beta pancreáticas se van perdiendo en el tiempo, es una pérdida progresiva. Después tiene las diabetes específicas, que ya los conocemos, no sé si lo habrán leído en algún momento, como las monogénicas, las páncreas endocrinos, las inducidas por algún tipo de drogas o medicamentos como el VIH, corticoides, inmunoterapia, etcétera, y la diabetes gestacional, ¿no? Que esto es propia de la gestación, como su mismo nombre le dice. Entonces, son distintos tipos de diabetes. El día de hoy estamos hablando específicamente de la diabetes tipo 2. Se están aún haciendo esfuerzos por conocer una mejor clasificación, porque como si se dan cuenta, aún queda un desbalance y por lo general nosotros siempre tenemos mapeados, existe solamente un uno y un tipo 2. Entonces, pero nunca hacemos a veces caso a que hay causas genéticas específicas o causas relacionadas a la gestación. Normalmente una paciente gestante que hace diabetes gestacional termina siendo una diabetes tipo 2 a la larga. ¿Ya? Eso también está muy determinado cuando lleven el tema de obstetricia. Listo. Ok, aquí nos hacen también acerca del tamizaje. ¿Cómo tamizamos un paciente con diabetes? Los tamizajes principalmente lo vamos a hacer a pacientes que tengan a partir de los menores de 45, perdón, mayores de, 40 de 35 años en adelante, ¿ya? Que tengan factores de riesgo. Eso es muy importante. A mujeres, también te dije han, que han sido gestantes y que ya les han diagnosticado diabetes gestacional, también tienes que hacer un tamizaje, porque como te dije, más o menos el 58% de estas gestantes suele evolucionar y suele ser diabetes mellitus tipo 2 a la larga. Los pacientes que tienen factores de riesgo, que están sobrepeso o obesidad con factores de riesgo, también tienes que hacerle un tamizaje respectivo, ¿sí? Y aquí hay otros, ¿no? Que tengan una enfermedad cardiovascular asociada, historia de enfermedad cardiovascular asociada, que tengan hipertensión más de igual, mayor o igual de 130/80, que tengan poca actividad física, que tengan síndrome de ovario poliquístico, entre otras más. Doc, ¿y qué es lo que le tengo que hacer en este tamizaje? Fácilmente, su glucosa en ayunas, ¿sí? Su glucosa en ayunas, su test de tolerancia a la glucosa o su hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada, como nos dice la guía actual, normalmente te mide los niveles de glucosa de entre 2 a 3 meses antes, ¿no? Es digámoslo así, el gol estándar, pero aquí viene la pregunta de oro y muy importante. Lamentablemente, lo que nos hace mucho hincapié esta guía es lo siguiente. Lo importante, y esto va correlacionado, perdón que les mencione, pero esto va muy correlacionado a lo que también nos da como objetivo o como meta nuestro propio sistema de salud, que es el MINSA. Nos dice, si tú quieres diagnosticar a tu paciente, hazlo en los servicios rurales, o sea, tu SERUM. Y muchas veces en el SERUM no vas a encontrar un laboratorio.
como por ejemplo en mi puesto de salud, que yo no tengo laboratorio, ¿sí? Entonces yo tengo que derivar a mi paciente para de repente sacarle una hemoglobina glicosilada, sabiendo que la hemoglobina glicosilada es un buen análisis, un buen tamizaje terapéutico porque me mide lo que es los niveles de glucosa 2 a 3 meses antes. Entonces sería un buen análisis terapéutico. Sin embargo, lo que actualmente hacemos y lo que nuestra guía MINSA nos recomienda es que hagamos una glucosa en ayunas, porque la glucosa en ayunas nos permite ver, en primer lugar, cuál es su basal del paciente. Ahora, para hacer el diagnóstico, sí o sí voy a necesitar dos de estos. O sea, o puedo utilizar una glucosa en ayunas con un test de tolerancia o una glucosa en ayunas con una hemoglobina glicosilada, pero dos me van a hacer el diagnóstico. Doc, ¿y puedo utilizar hemoglobina glicosilada por sí sola? Como te dije, puedes utilizarlo porque es el más certero, la que te mide 2 a 3 meses antes. Pero lo que pasa aquí, vuelvo a recalcarlo, es que no en todos los centros, no en todos los establecimientos de salud lo vas a encontrar. Y la diabetes viene a ser un análisis o un diagnóstico de enfermedad preventiva. Lo tienes que detectar antes de que haga complicaciones. Entonces, esto lo tienes que detectar en los servicios de atención primaria, es decir, en los centros de salud, que es lo más importante. ¿Listo? Ok. Eh, siguiente. Entonces, también nos habla acerca de la prediabetes. De hecho, este es otro artículo bien bonito que salió, si no me equivoco, en el 2000, a ver, esto no me acuerdo, 2020, si no me equivoco, fue o 2021, que nos habla de que existen 5 fenotipos de pacientes prediabéticos. Nosotros hablamos de una prediabetes con algunos criterios estándares, pero no sabemos de que al fin y al cabo existen seis tipos de genotipos, ¿sí? Subtipos o genotipos de pacientes prediabéticos, siendo principalmente aquellos que tienen mayores comorbilidades o alto riesgo cardiovascular o alto riesgo de desarrollo de diabetes, los tipos 3, tipo 5 y tipo 6, ¿ya? El tipo 3 principalmente tiene alto riesgo, baja secreción de insulina y alto riesgo de desarrollar diabetes. El tipo 5 tiene alto riesgo de hígado graso y alto riesgo de desarrollar también diabetes. Mientras que el tipo 6 lo más característico es que el que hace diabetes, pero va acompañado de nefropatía. Entonces hay, como te digo, genotipos ya establecidos en la prediabetes. O sea, la prediabetes también viene a ser otro mundo muy aparte. ¿Sí? Un antecedente muy importante donde también tenemos o podemos determinar qué pacientes van a hacer ciertas comorbilidades directamente. Listo. Este es el estándar que normalmente nos da la guía acerca de la prediabetes, cómo diagnosticarlo con una hemoglobina glicosilada que ronda entre los 5,7 a 6,4, con una glucosa al azar de 100 a 125, ¿sí? Y con un test de tolerancia a la glucosa que puede variar desde los 140 hasta los 199, ¿sí? Eso es el test de tolerancia a la glucosa. Entonces, estos son los pacientes que ya lo podemos detectar como prediabéticos. Pero el diagnóstico ya de diabetes viene a ser lo siguiente: cuando una hemoglobina glicosilada va a superar más allá de los 6,5, el 5%, cuando la glucosa al azar suele ser mayor a 126 y cuando el test de tolerancia a la glucosa suele ser mayor de 200. De hecho, un dato muy importante: aquel paciente que tiene una glucosa al azar mayor de 200, pero tiene, lo voy a colocar acá, mayor de 200, pero tiene clínica asociada, es decir, las 4P, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, la clínica característica de un paciente con diabetes mellitus, se hace el diagnóstico de manera definitiva, ¿sí? Entonces, paciente más de 200 en test de tolerancia celular a la glucosa, o paciente con una glucosa al azar mayor de 126, o paciente con una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, o aquel paciente mayor de 200 pero con la clínica característica de las 4P, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso respectivamente. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice acá? ¿No? Perdón, acá. Clínica clásica de hiperglicemia más mayor de 200 diagnóstico. El diagnóstico, como les dije, se hace con dos resultados. Ya te dije que la hemoglobina glicosilada viene a ser la mejor, pero no siempre va a ser la que vas a pedirlo de primer lugar, porque acuérdate que en un establecimiento de primer nivel, lo que vas a tener básicamente es tu glucómetro y donde puedes tomar una glucosa al azar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo hago, por ejemplo, en mi establecimiento de salud. Viene mi paciente que tiene la clínica característica, que tiene obesidad, y le hago su descarte, su tamizaje respectivo. Ya te mencioné, enfermedad cardiovascular, si es hipertenso, si es obeso, si es una gestante diabética y ha hecho diabetes gestacional. Entonces, aquellos pacientes que tienen las condiciones para hacer el tamizaje o son mayores de 35 años, ya les hago
su tamizaje con una glucosa al azar, ¿sí? Con una glucosa al azar, es decir, con el glucómetro propiamente dicho, lo cito al día siguiente, señor, venga por favor temprano y no venga comiendo, y les hago su glucosa al azar, ¿sí? Y acuérdense que una vez que yo detecto ya que está muy alto, es decir, mayor de 126 en la glucosa al azar, le hago una prueba complementaria para poder hacerle el diagnóstico respectivo de diabetes mellitus, ¿sí? Pero acuérdate que el diagnóstico se hace con dos resultados. Listo. Entonces, esto es lo mismo. Este es un cuadrito donde te resume básicamente lo mismo. La sal, la test de tolerancia y la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Paciente que tiene la clínica característica de las 4P y sale más de 200. O incluso, te adiciono acá, paciente que viene o debuta con crisis, ya es diabético. La crisis, existen dos tipos de complicaciones de crisis hiperglicémicas, como es la cetocidosis diabética y el estado hiperosmolar. ¿Sí? Entonces, eso también ya diagnostica a un paciente con diabetes mellitus. Entonces, como les dije, la hemoglobina glicosilada te sirve mucho para el diagnóstico, pero poco es usada para diagnosticarlo. ¿Te va a servir bastante? Sí, doc, sí me va a servir, pero en un primer nivel debemos captar. ¿Y cómo lo captamos? Con una glucosa en ayuna, simplemente. Entonces, acá te presento un algoritmo bien bonito, que es lo que tú tienes que seguir. Paciente viene con su tamizaje porque cumple los criterios para hacerle tamizaje. O paciente viene con la sospecha de las 4P, polidixia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Le hago y tiene una clínica característica. Entonces, yo veo a mi paciente. Si el paciente tiene las 4P, sí, ok, le hago un al azar. Si el al azar me sale más de 200, tiene diabetes. Porque te dije, paciente con mayor de 200, pero con las 4P, ya es diabético. O paciente que debuta con crisis hiperglicémica. Se acabó. Doc, pero no tiene la clínica característica. Ah, ya, pídele una ayunas porque tienes factores de riesgo. Entonces le pides unas glucosa en ayunas y te va a salir menor de 100 a 125 y más de 126. Entonces, si es menor de 100, normal, mándalo a casa. Hazle su tamizaje porque su tamizaje te dice, si tiene paciente factor de riesgo, hazla al año. Pero si tiene factores de riesgo cardiovascular, perdón, si no tiene factores de riesgo, lo puedes hacer cada 1 a 3 años. Pero si tiene factores de riesgo cardiovascular, al año. Doc, salió de 100 a 125. Ya, a este hazle su test de tolerancia a la glucosa. Doc, pero ¿por qué no le pido hemoglobina glicosilada? Puedes pedirle. Pero tranquilamente puedes hacerle mejor el test porque es algo que lo tienes más accesible que mandarle a hacer su hemoglobina glicosilada. Entonces le haces su test de tolerancia a la glucosa y acá sale. Si sale más de 200, diagnóstico de diabetes. Doc, pero me salió en las de ayunas más de 126. Ya pues, listo. Vuelve a tomar el otro día en ayunas y fíjate si sale. Si sale nuevamente mayor de 126, diagnóstico. Ahí tienes una prueba, dos pruebas. ¿Las dos fueron en ayunas? Sí, doc, las dos fueron en ayunas. Ok, ahí están tus dos pruebas y dices tu diagnóstico de diabetes, que es el algoritmo que normalmente debemos utilizar o el seguimiento que debemos seguir. ¿Ok? Entonces, que quede claro que aquellos pacientes que tienen de 100 a 125, mejorarle su test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, porque esto te va a dar el diagnóstico per se inmediato. Pero si ves un paciente que ya le hiciste en ayunas, salió más de 226, ¿le puedes volver a tomar en ayunas al día siguiente? Sí, le puedes volver a tomar. Si sale nuevamente mayor a 126, haces tu diagnóstico de diabetes mellitus. Ya tienes tus dos pruebas, así sean consecutivas. Listo. Ahora, ¿cómo prevenimos la diabetes? Porque es algo muy importante. Ahorita vamos a ir al manejo, pero una de las medidas de prevención que te me dice la guía es de que el paciente baje de peso. Y los ejercicios, ¿cuántos? 150 minutos semanales. Estamos hablando de que son 150 minutos semanales, estamos hablando más o menos de unos 30 minutos diarios, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir el riesgo de hacer complicaciones. También te dice acerca de la dieta, utilizar una dieta mediterránea, la dieta DASH, el ayuno intermitente, una dieta no cetogénica, de hecho, ¿ok? El hecho de que el paciente también pueda descansar, el hábito del sueño, de poder regular tu circo circadiano también es muy importante. Ni que duerma menos de 6 horas ni más de 9 horas, ¿ok? Porque estos aumentan el riesgo. Listo. Eso también es muy importante acerca de la guía que nos dice acerca del uso de la metformina. La metformina viene a ser una biguanida que es muy importante y básicamente creo que la mayoría de nosotros tenemos claro de que la mayoría de pacientes cuando hacemos el tratamiento, la mayoría tiene de por sí una metformina, salvo que sea muy, perdón, salvo que sea muy, 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 muy específico
que el paciente no quiere tomar la metformina porque tiene síntomas gastrointestinales, por ejemplo, que es una de las principales molestias que hace la metformina. Síntomas gastrointestinales, náuseas, ¿no? Entre otros. También hace una pérdida de lo que es la vitamina B12. Entonces el paciente puede presentar adormecimientos, también es algo muy importante. Entonces, por algunas complicaciones que es raro que presente el paciente, puede dejarlo. Pero la metformina viene a ser el tratamiento basal de todo paciente con diabetes mellitus tipo uno, tipo 2, perdón. ¿Ok? Entonces acá te menciono, y lo hace nuevamente, cuidado con el paciente que usa metformina porque está asociado con deficiencia de vitamina B12. Entonces se pueden a estos pacientes poder dosarles, principalmente aquellos que ya tienen una anemia, porque pueden tener anemia megaloblástica asociada a déficit de vitamina B12. Ten mucho cuidado con esos pacientes. Listo. ¿Cuáles son las metas, doc? Yo trato a mi paciente, le voy a dar los tratamientos, pero ¿cuál es mi meta? O sea, ¿cuál es lo que yo quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo que quiero llegar? Entonces, el objetivo para todo paciente adulto mayor con diabetes es que la hemoglobina glicosilada, el diagnóstico era mayor de 6,5 ya. Entonces, yo quiero que esté en menos de 7. Me basta que esté con menos de 7. No, pero si mi paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, etcétera, es una enfermedad renal crónico, a estos les exiges un poquito más. Vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Listo. Que la glucosa preprandial sea de 80 a 130 y que la glucosa postprandial, después de las comidas, sea menor de 180. Esas son tus metas claras. Entonces, tienes que tener siempre esto mapeado porque va a ser tus metas para hacer el seguimiento de los pacientes. Doc, ¿y qué pasa si le saco la hemoglobina glicosilada? Mira, acá en la parte derecha tienes los equivalentes de la hemoglobina glicosilada y cuánto está. Mira, un paciente que te saca una hemoglobina glicosilada en 8, mira cuánto tiene glucosa, 183. De 9, 212. Imagínate que salga a 10, porque yo he tenido pacientes que sale hemoglobina glicosilada a 10. O sea, su equivalente viene a ser a 240 miligramos por decilitro de glucosa. De hecho, la guía te dice algo muy importante. Mira, si tú ves a tu paciente con hemoglobina glicosilada de 10, y es un equivalente a 240, inicia la insulina. Paciente con diagnóstico de hemoglobina glicosilada y sale mayor de 10, inicia la insulina. ¿Ya? Listo. Y su tamizaje lo vuelves a hacer cada 2 a 3 meses siempre. A esto es lo que me refería. Mira, este es el control general que tienes de todo paciente, pero mira, la guía te recomienda, y esto lo vienes del 2018, 2020, 2025, te vuelve a recomendar lo mismo. El tratamiento de diabetes siempre tiene que ser individualizado con metas claras, ¿sí? Con metas claras. Por ejemplo, a los pacientes jóvenes, tranquilos, le vas a pedir que su glucosa sea menos de, perdón, su hemoglobina glicosilada sea de menos de 6,5. Pero a los abuelitos con comorbilidades, menor de 8, por ejemplo. ¿Ya? No le explotes mucho, ellos ya tienen comorbilidades asociadas, entonces con una meta clara menor de 8%, ya estos pacientes pueden estar controlados dentro de sus límites normales. Los adultos, ya te dije, menor de 7, según lo que dice el control acá también, menor de 7. Pero a los jóvenes sí, sí exígele un poquito más, pues, menos de 6,5. ¿Ya? Listo. Ok. Esta es una imagen que igual les voy a tratar de pasar la diapositiva al final, ¿sí? Lo voy a compartir igual para que ustedes lo puedan tener y lo puedan revisar. Perdón un segundito. Ya. Perdón, porque están hablando de mi impuesto de salud. Esta es una imagen donde puedes ver justamente los mecanismos fisiológicos de lo que es la secreción de insulina respectivamente. Entonces, nosotros tenemos las células beta pancreáticas que estas van a secretar las vesículas de insulina y van a irse por todo el sistema sanguíneo. Y van a meterse directamente a los músculos, van a entrar directamente también al hígado para hacer su proceso, etcétera. Pero esto viene a través de los intestinos. Y a nivel intestinal, principalmente tenemos el efecto incretina, ¿no? Las incretinas también son las que permiten, al momento de detectar la glucosa, poder secretar insulina por un efecto de receptor directamente. Y tenemos distintos fármacos antidiabéticos, ¿sí? Aquellos que son secretagogos, que es decir, que van a permitir la exacerbación de las células beta pancreas, estimularlas más en su último aporte. Vamos a ver aquellos que tienen efectos incretinas, ¿no? Es decir, que aquellos que van a estimular la secreción de insulina indirectamente porque van a favorecer el reconocimiento a nivel intestinal. Aquellos que son sensibilizadores periféricos para la absorción principalmente a nivel del hígado y también a nivel muscular, y a aquellos que son inhibidores de la absorción de glucosa que están directamente también a nivel intestinal.
¿sí? Entonces son múltiples fármacos que acá te voy a presentar los cuadros, los cuadros característicos para que tú los puedas reconocer. Lo voy a hacer de manera rápida para que lo puedas identificar porque hay más que hablar de la guía también. Entonces, principalmente cuando quieras clasificar los fármacos, hablando de farmacología, lo vas a clasificar en dos, aquellos que son insulinotrópicos y aquellos que son no insulinotrópicos. Los insulinotrópicos son aquellos también conocidos como los famosos secretagogos, porque van a estimular a las células beta pancreáticas directamente. Ya estimulan directamente las células beta pancreáticas. Y de estas tenemos dos tipos, aquellas que dependen de glucosa y aquellas que no dependen de glucosa. Las que dependen de glucosa son, por ejemplo, los agonistas de la GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4, y los que no necesitan de glucosa y que tienen alto riesgo de hipoglicemia son las sulfonilurias y las miglitinidas. Mientras que los no insulinotrópicos son el resto de fármacos, como por ejemplo las biguanidas, la más conocida, la metformina, los inhibidores de la CGLT2, que van principalmente, actúan muy bien a nivel renal, las tiazolidinionas, los inhibidores de la alfa-gliclosidasa y los análogos de amilina. Y lo vamos a ver acá respectivamente. Entonces empezamos hablando de los insulinotrópicos, ¿no? Acá tenemos las sulfonilurias y las glitinidas. Ambas aumentan la secreción de insulina de las células beta pancreáticas, porque son secretagogos, estimulan directamente a las células beta pancreáticas. Acá tenemos distintos fármacos, lo puedes ver acá en la parte izquierda, los distintos tipos de fármacos, los nombres respectivos, pero yo quiero que tú te vayas a enfocar también a los efectos secundarios, contraindicaciones e interacciones que tienen estas. Por ejemplo, mira, las sulfonilurias aumentan de peso y tienen riesgo de hipoglicemia. Cuidado, cuidado, ese viene a ser el riesgo muy importante secundario de las sulfonilurias, que te hagan y se bajen de peso. También producen agranulocitosis, que son preguntas de examen claras, siempre lo preguntan. Las meglitinidas, hipoglicemia, pérdida de peso, nada más. ¿Ya? Listo, esto es con esto, con lo principal y que igual lo pueden ir leyendo. Te estoy dando las pepas directamente. Acá igual tenemos una imagen donde puedes ver las sulfonilurias. Acción larga, intermedia y corta. La larga es la glibenclamida, la intermedia es la gliperidina y la corta es la glipiricida. ¿Ok? Con las dosis respectivas de cada fármaco y su tiempo de acción y su tiempo de vida media. Y acá también tienes las meglitinidas, de acción rápida y corta, como la repaglinida y la neteglinida. Listo. Lo puedes revisar tranquilamente. Ya te mencioné que sus efectos adversos principalmente es la hipoglicemia y el aumento de peso. Siempre va a ser pregunta de examen. Cuidado que lo mezcles, acá lo vuelvo a repetir, cuidado que mezcles las sulfonilurias con las biguanidas, con las interacciones, porque puede aumentar el riesgo cardiovascular cuando mezclas sulfonilurias con biguanidas, ¿ya? O sea, es decir, con la metformina. Ahora vamos a ver, seguimos con los insulinotrópicos, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o inhibidores de la DPP4 y los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, los GLP-1, agonistas de la GLP-1, ¿no? Aquí están los fármacos respectivos. Acuérdate que los inhibidores de la DPP4 lo que hacen es inhibir la degradación de la GLP-1, incrementan la secreción de insulina dependiente de glucosa, mientras que los agonistas del GLP-1 estimulan directamente el receptor de GLP-1. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los inhibidores de la DPP4, principalmente síntomas gastrointestinales y pancreatitis, mucho cuidado. Y los agonistas, perdón, de la GLP-1 lo que hacen es riesgo de pancreatitis y pueden producir cáncer de páncreas también. Tienes que tener mucho cuidado. De hecho, estos son uno de los que tienes que tener mucho cuidado porque interfieren mucho con la warfarina y aumentan el INR. ¿Sí? Mucho cuidado con estos fármacos. De hecho, lo que tienes que saber es de que los análogos de la GLP-1 son inyectables. ¿Ya? Son inyectables. Igualito, te dejo este cuadrito donde tienes acá los agonistas de la GLP-1, como la hexanetidina, la liraglutida, la lixinertida, los inhibidores de la DPP4, como la sitagliptina, la linagliptina y la saxagliptina. ¿Ok? Listo. Los no insulinotrópicos, ya entramos a los que no dependen, no son secretagogos, perdón, como la biguanida, las tiazolinidonas. Las biguaninas, la característica de la metformina. Siempre te van a preguntar qué es lo que hace la metformina. Produce síntomas gastrointestinales, sí, pérdida de peso, acidosis láctica, pregunta de examen,
diarreas, calambres, dolores abdominales, ya te dije, síntomas gastrointestinales. Y lo más importante, disminuye la vitamina B12. Paciente que usa metformina, principalmente cada mes deberías hacerle su dosaje de vitamina B12 para evitar de que el paciente a la larga logre ser un problema neuropático o incluso una anemia megaloblástica asociada a la deficiencia de vitamina B12. ¿Sí? Y las tiazolenidonas, su principal complicación viene a ser de que puede hacer insuficiencia cardíaca y aumento de peso. Tiene también alto riesgo de producir osteoporosis. Lo mismo, acá está. Las bigonidas, la metformina y las tiazolenidonas como la pioglitazona y la rosylina. Los otros no insulinotrópicos restantes son los inhibidores de la alfa-glicosilasa, que principalmente su acción es disminuir la absorción intestinal, y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, que actúan a nivel renal principalmente, aumentan la excreción de glucosa mediante la orina. De esa manera lo pierdes de mejor manera y contribuye a disminuir. De hecho, se ha demostrado que los pacientes, y eso te doy un datito, paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene diabetes, muy bien con los inhibidores de la CGLT2. ¿Sí? Muy bien con estos pacientes, le cae a pelo. ¿Sí? Efectos secundarios, como vas a perder glucosa por la orina, itus va a ser lo más característico, glucosuria, itus, riesgo de infecciones muy consecutivas, ¿ya? Eso es lo más característico. Y los inhibidores de la alfa-glucosilada, síntomas gastrointestinales. Lo mismo, aquí tienes un resumen de ello. Y por último, los análogos de la milinida, que es para la litida, básicamente no es muy conocido. Lo que hace es disminuir la liberación de glucagón, el vaciamiento gástrico más leve. El otro que son los agonistas de la GLP-1. Son dos de los inyectables característicos. Listo. Entonces, una vez que has conocido estos fármacos, como te digo, te lo voy a pasar para que le puedas dar una revisada porque el resumen está ahí, está claro. Lo que quiero comentarte sí es que, no, yo al fin y al cabo, yo puedo conocerme el nombre del fármaco, pero quiero saber en qué momento utilizar, en cuándo utilizar cuál y cuál, que es lo más importante. Entonces, se dice que todo paciente tiene que tener su manejo no farmacológico, es decir, sus cambios de estilo de vida, su educación que viene a ser y su ámbito social. El hecho de poder inculcarle también el hecho de las actividades físicas, como te mencioné, 150 minutos semanales. Luego vamos a evaluar las comorbilidades. Si es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o factores de riesgo cardiovascular, mira quién lo va bien. GLP-1 o SGLT2. Agonistas de GLP-1 o SGLT2 van muy bien en pacientes con enfermedad cardiovascular o con riesgo cardiovascular. ¿Sí? Pacientes, como te dije, con ICC, insuficiencia cardíaca, ¿qué te dije? SGLT2. Hay estudios que evidencian esto. Muy bien. Pregunta de examen cuando veas tema de cardio, ICC, SGLT2 va perfecto con estos pacientes. Y enfermedad renal crónica, también SGLT2. Incluso te dice, oye, aguanta un toque. También puedes utilizar agonistas de la GLP-1. Pero si el paciente tiene proteinuria, agrégale un YECA, un ARA. Ya te mencioné, paciente con enfermedad renal que tiene pérdida de proteínas, un YECA y un ARA. Va muy bien. ¿Ok? Si el paciente ya no tiene estas enfermedades cardiovasculares, solamente tiene sobrepeso, es agonista GLP-1. Y si el paciente no tiene comorbilidades, solo es un diabético que tiene solamente factores de riesgo sencillos, ¿no? No hace actividad física, no está en sobrepeso, pero ya le han diagnosticado diabetes, a estos tranquilamente también le puedes utilizar un GLP-1 o un DPP-4, ¿ya? Listo. Ahora, si te das cuenta, algo que ya quiero que te des cuenta desde ahorita, es que la mayoría de los casos utilizan GLP-1. ¿Sí? O sea, si te das cuenta, GLP-1 viene a ser el tratamiento inicial de todo paciente con diabetes. Entonces, vuelvo a recalcarte, para retroceder un ratito, que nunca te olvides de los agonistas GLP-1, ¿ya? Que suelen ser muy bien, muy utilizados. Y la guía te lo recomienda, hasta ahorita, ¿ya? Ahora, Doc, ¿cuándo voy a utilizar dos fármacos? ¿Cuándo utilizo dos fármacos? Ya. Vas a utilizar dos fármacos cuando tu paciente tenga la hemoglobina glicosilada más de 1,5 de la meta que debería tener. La meta
Era 7 en mi paciente, pero tiene 8,5. Y yo solamente le estaba dando metformina. Ya, no le des metformina, combina los dos fármacos. ¿Ya? Puedes combinar dos fármacos. Tranquilamente puedes utilizar un agonista GLP-1 y la metformina. ¿Ya? Y Doc, ¿cuándo utilizo insulina? Lo que te dije, ¿insulina dónde? Hemoglobina glicosilada más de 10. Insulina, insulina, insulina. Se acabó. ¿Ya? O cuando la glicemia suele ser más de 300. Utilices insulina. Y es ahí donde entramos básicamente ahora a la acción de las insulinas, porque hemos hablado básicamente de los fármacos vía oral y uno que otros inyectables. Pero acá te dice, Doc, y los pacientes que no responden al tratamiento vía oral, utiliza en primer lugar la GLP-1, te dice. Agonista de la GLP-1. Pero acuérdate que estos eran inyectables, ¿te acuerdas? Eran inyectables. Es un inyectables. Si ya no corrige a esto, recién es donde vas a utilizar la insulina basal. La insulina de larga acción y lo vas a aplicar principalmente en las noches. ¿Cuánto, Doc? 10 unidades. 0,1 a 0,2 unidades por kilo por día. ¿Ya? Eso es lo que vas a hacer. Y siempre vas a evaluar al paciente si es que baja su glucosa. ¿Ya? Si es que baja su glucosa. ¿Por qué? Porque si el paciente ves que no baja su glucosa, al tercer día tú lo dosas y ves que el paciente no baja, tranquilamente de lo que estaba en 10 unidades, puedes aumentarle 2 cada 3 días. ¿Sí? Puedes hacer ese incremento, pero siempre evaluar al paciente para ver su estándar de cómo está evolucionando. Listo. Igualito acá te coloco la acción de las insulinas, ¿no? Las insulinas básicamente existen distintos tipos de insulinas que son aquellas que son, prandiales o las basales. Las basales te permiten controlar la glucosa a lo largo del día, pero las prandiales te controlan la glucosa luego de que ingieres alimentos. Acá están funcionan las ultra rápidas y las rápidas, y las basales las intermedias y las lentas. Acá tienes los nombres característicos de cada una de estas. La más usada es la intermedia, pues la basal intermedia, que es la NPH, la blanca o la lechosa. ¿Ya? No te confundas con la cristalina, que la cristalina suele ser una prandial rápida, por si acaso. De ahí tiene su pico de acción, perdón, su inicio, su pico respectivo. ¿Ya? La más utilizada, vuelvo a repetir, suelen ser las intermedias. La lechosa es la NPH. Listo. Igualito acá tienes un cuadrito para que puedas ver cuáles son las ultra rápidas, rápidas, intermedias y prolongadas. Lo mismo. Ahora sí te hablamos acerca de el seguimiento de los pacientes con diabetes. Mira, si tú te das cuenta, la guía directamente te evidencia este cuadrito, estos ítems. Te dice, mira, tienes que verle el paciente, su historia característica, su historia familiar, sus comorbilidades. Tienes que hacer un seguimiento muy, ¿cómo decirlo? Muy minucioso en los pacientes con diabetes. Pero la guía también te recomienda y te dice, oye, aguanta un toque. Si tú eres profesional de la salud, no necesariamente tienes que hacer todo. Prioriza tu atención médica, porque también tienes que rentabilizar el tiempo disponible para atender a todos tus pacientes diabéticos. Entonces, si te da bien, si bien es cierto, te da todo un apartado que tienes que seguir, la misma guía te recomienda priorizar la evaluación médica de los pacientes con diabetes. Ya vamos a acabar. Vamos al tema de la obesidad, que es un impacto muy importante en los pacientes con diabetes. Obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30. De por sí, tener obesidad aumenta la fragilidad de tener diabetes, aumenta las comorbilidades de diabetes. Entonces, ya te dije, los pacientes, sí o sí obesos, necesitan recibir un tratamiento, ¿ya? Tanto un tratamiento farmacológico, que usualmente se va a indicar cuando el IMC suele ser mayor de 27, o un tratamiento quirúrgico para poder corregir este pase de una 180, y los tienes que hacer a paciente con diabetes y con hipertensión, tamizaje cada 6 meses. Eso está claro. Y lo recalco y lo resalto ahí porque eso debes hacer. Paciente hipertenso y diabético, cada 6 meses su tamizaje. Y para diagnosticar hipertensión, para ellos mayor de 130/80. Y si tiene albuminuria, si sí lo tiene, yeca o ara. O en su defecto, un calcio,
un bloqueador de canales de calcio de tipo dihidropirínicos. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Listo. En las dislipidemias, los trastornos de los lípidos, hablamos también te dicen, oye, estos pacientes usa estatinas, ¿ya? Usa estatinas. Principalmente, mira, si el paciente tiene entre 40 y 75 años, utilizas, si tiene, por ejemplo, si tienes enfermedades cardiovasculares asociadas, puedes utilizar estatinas de alta intensidad. O si tiene riesgo moderado de enfermedad cardiovascular, estatinas de baja intensidad. Pero sea como sea, la meta de LDL tiene que ser menor de 70 en prevención primaria y menor de 55 en prevención secundaria. Y acá tienes los fármacos, las estatinas de moderada y de alta intensidad. ¿Ya? Doc, y la hipertrigliceridemia, ya, si no tiene factores de riesgo mayor de 500, recién vas a dar tratamientos con fibratos para prevenir pancreatitis. Pero si sí tiene riesgos, apenas tenga 150, utilizas los fibratos para disminuir los triglicéridos. De hecho, en estos pacientes, como tiene cardiovascular, tiene hipertrigliceridemia, se utiliza el icosapento, ¿ya? Que es un estudio, es un fármaco que permite reducir mucho más rápido los niveles de hiperglicemia, por si acaso. No se recomienda combinar estatinas con fibratos porque no se ha demostrado beneficios en reducir las enfermedades cardiovasculares respectivamente. Antiagregantes plaquetarios para pacientes diabéticos como prevención secundaria, aunque lo que actualizó esta guía es que pacientes pueden recibir aspirina como como prevención primaria. Los estudios no están del 100% avalados, pero hay una recomendación débil, pero la hay, ¿sí? De que puedan utilizar aspirina en pacientes como prevención primaria, porque lo que normalmente se hace es como prevención secundaria, que está sí o sí identificado, el hecho de utilizar aspirina de 75 a 150 miligramos al día. Listo. Pacientes que tienen estenosis hepática, a esto siempre hacerle todo paciente con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, tiene el 70% de ser una estenosis hepática y el del tipo 1 un 20%. O sea, los diabéticos mellitus tipo 2 tienen más riesgo de ser estenosis hepática y la comorbilidad más frecuente es que lleguen a ser cirrosis. Cirrosis. Entonces, aquellos que tienen ya una estenosis hepática diagnosticada, va muy bien este fármaco que es el resmestirón. Es un fármaco que lo recomienda la guía, ¿ya? El resmestirón, que son aquellos pacientes que tienen la asociación de hígado graso con diabetes mellitus. El resmestirón va muy bien para estos pacientes. Ok, y su glucosa es más de 180, ya. Ok, perfecto. Fíjate si tiene disponibilidad vía oral. Doc, sí lo tiene, a ver, sí lo tiene y acá no lo tiene, ¿ya? Si puede tomar o no vía oral. Si sí lo tiene, tranquilo, pues, ¿ya? Si tiene una vía oral adecuada o si es que no lo tiene. En el caso de que el paciente no lo tenga, vas a utilizar, por ejemplo, insulina ya de por sí. Y la insulina lo vas a utilizar la insulina basal, ¿cuánto? De 0,2 a 0,3 unidades. Lo que se utiliza en la mayoría de hospitales, al menos en los que yo he rotado, es de 0,5 unidades. Estos 0,5 unidades, la mitad basal y la mitad en bolo. En tres bolos principalmente preprandiales lo puedes utilizar. Siempre se busca una meta de que el paciente pueda tener un rango entre 100 a 180. ¿Ya? Ese es el rango estándar en los pacientes hospitalizados. ¿Cuándo decirte que el paciente está de egreso como diabético? ¿Cómo se va a casa? Mira, si la hemoglobina glicosilada es menor de 7, se va con su tratamiento inicial. Menor de 7 con el tratamiento que estaba, ya sea con metformina, ya sea con GLP-1. Más de 10 se va con insulina. Si tiene de 7 a 8, se va con vía oral. De 8 a 10, un vía oral más un GLP o una insulina. Esa es la recomendación. Y siempre hacer un seguimiento, valoración multidisciplinaria y educación, que va a ser lo más importante. Y ya por último, para acabar con esta parte de comorbilidades, que es muy importante, ya sabemos las comorbilidades de la diabetes, que son las agudas y las crónicas. Las agudas, como la hiperglicemia,
Doctor, disculpe, no se le logra escuchar. Creo que es su internet. Doctor, disculpe, su internet creo que está fallando. A ver, chicos, un momentito, ahorita me comunico con el doctor. Parece que tenía problemas de conexión. Un momento, por favor, chicos. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, doctor. Perdón, disculpen, lo que pasa es que, como les dije, a veces la señal se me corta por lo que estoy aquí en la selva. Pero ya, a ver, ya estamos por acá. Le decía que existen algunos tipos de pacientes que tienen, me quedé acá, no sé si me podrían confirmar igual. Bueno, voy a continuar de esta parte. Les mencionaba de que existen pacientes que cursan con estos cuadros de crisis hiperglicémicas mixtas que suelen ser usualmente el tercio de pacientes. Incluso existen algunos pacientes que tienen cetoacidosis diabética, pero con una glucosa normal. Y principalmente estos son los que utilizan inhibidores de la CGLT2, que son hepatópatas alcohólicos que tienen un ayuno prolongado o son embarazadas. ¿Sí? Son aquellos que tienen crisis hiperglicémica de tipo cetoacidosis diabética, pero con glucosa normal, por si acaso, si existe. Para el manejo de las crisis hiperglicémicas, realmente es otra charla, pero quiero darles al menos ciertos datos así directamente rápidos, que es la memotecnia like, ¿ya? Like porque le vas a dar líquidos, le vas a dar insulina, vas a corregir el potasio y otros electrolitos, ¿ya? Por eso es la memotecnia like. Acá lo pueden leer tranquilamente, pero quiero comentarte esto, porque este es directamente lo que nos menciona en la guía 2025. Fluidos, insulina y potasio. Fluidos a todos, ¿no? ¿Cuánto le vas a dar? Cloruro de sodio el 0,9, ¿no? Tu objetivo es de que el paciente con el fluido ya vaya barriendo con todos esos cuerpos cetónicos si es que presentara una cetoacidosis diabética, ¿ya? Este, Luego vas a darle insulina a estos pacientes, ¿ya? La insulina, pero antes de darle insulina haces un apartado y vas a ver el potasio cómo está. Si el potasio está en menos de 3,5, no le das. Primero tienes que corregir el potasio. ¿Y cuánto vas a dar? De 10 a 20 milimoles o equivalentes de potasio para corregirlo. Si el potasio está en 3,5 a 5, puedes iniciar eh, y vas a darle también potasio de 10 a 20 por cada litro de fluido que le estés metiendo. Y si es que el potasio está mayor de 5, vas a controlarlo. ¿Ya? No le vas a dar nada de potasio, vas a controlarlo cada 2 horas.
porque recién cuando una vez ya tengas una corrección exacta del potasio vas a poder iniciar la insulina respectiva. La dosis de insulina va a variar de acuerdo si es que el paciente es con un estado de hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Más o menos el rango suele ser de 0,05 a 0,1 unidades internacionales por kilo por hora que vas a utilizar en este tipo de pacientes, pero como te dije, va a variar de acuerdo al tipo de crisis hiperglicemia que tenga. Y por último, hablamos de la hipoglicemia, que es otro de los factores, o perdón, otra de las crisis, que forma parte de las crisis. En estos pacientes la hipoglicemia se maneja de la siguiente manera. Acuérdate que para decir hipoglicemia lo clasifican también en level 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 menos de 70, nivel 2 menos de 54 y nivel 3 aquellos que tienen ya clínica neurológica asociada. ¿Ya? Para ellos le vas a dar 15 gramos de glucosa, ¿sí? Durante 15 minutos lo que vas a hacer es diluir dextrosa 150 cc al 10%. Por eso es que es la famosa regla de los 15. Y aquí está. Si el que, mira, usualmente los pacientes con nivel 1 te toleran bien la vía oral, o sea que le puedes dar tranquilamente un vaso de agua con 15 a 20 gramos de azúcar, o gaseosa, o un zumo de naranja, algo que sea dulce. Los diabéticos, perdón, los hipoglicémicos del nivel 3 con trastornos neurológicos ya le vas a dar endovenoso, de hecho. Y los nivel tipo 2, es decir, con una glucosa entre 54, evalúas o vía oral o vía endovenoso. Ahí lo tienes igual. Ya te dije, enfermedad renal crónica, muy bien con SGLT2. Muy bien. Listo. Principalmente eso. No sé si había alguna duda respectiva acerca del tema para poder resolverlo. Eso sería todo con la charla. Listo, doctor Alfredo. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. La verdad, le agradezco muchísimo. Más bien, chicos, ¿alguno tiene alguna preguntita para hacerle al doctor con respecto al tema? Pueden activar sus micrófonos o también pueden decirlo a través del chat. Sí, doctor, muy buenas noches, doctor Alfredo. Quería hacerle una consulta. Mire, bueno, yo trabajo con pacientes con tuberculosis y justo último he tenido un paciente que es targa, que toma targa y último le hicimos su batería de exámenes y estaba saliendo con la primera muestra de glucosa en ayunas 120. El doctor, mi médico tratante, solicitó una hemoglobina glicosilada y salió 6,23, pero no teníamos un diagnóstico definitivo de diabetes y era como que estuviera en el limbo para prediabetes. Y solicitó una prueba de ayuno nuevamente y salió 126. Sus familiares también sí han tenido diabetes, sin embargo, como él ya no desea hacerse más pruebas y lo hemos decidido mandar por endocrino, pero queríamos saber con respecto a eso, qué prueba debió realizarse de repente para poner una prueba definitiva en este caso, porque en todas no ha salido como que si fuera un diagnóstico definitivo. Claro. Mira, muy buena pregunta con respecto, considerando de que en primer lugar es un paciente con factor de riesgo, ¿sí? En estos pacientes con factores de riesgo, lo principal en estos casos es poder darle el diagnóstico lo más rápido posible y el tratamiento inmediato, porque esto se puede complicar asociado a la enfermedad que tengan de base. Entonces, para este paciente, lo ideal, si es que le estaban sacando pruebas y había un limbo entre, oye, pero está en 126, no me dice si está más o menos, lo mejor sería ya para este paciente una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Considerando que me dijiste que salió 6,5 la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? ¿Me confirmas? Es, sí, doctor. Ya, perfecto. Y mira, si nosotros nos basamos en el cuadrito que les enseñé del 6,5, mira, aquí, 6 es 126. O sea, 6,5 ya sobrepasó el diagnóstico. O sea, ya es diagnóstico. ¿Te das cuenta? Para 6,5 ya sería diagnóstico. Según el equivalente acá, el equivalente que hace de acá de este cuadrito de hemoglobina glicosilada, que es de la última guía por si acaso, porque 6 te dice que es 126. Entonces, yo consideraría que podrías volverle a haberle tomado una hemoglobina glicosilada
O en todo caso, hacías lo siguiente, como una manera alternativa. La manera alternativa que yo hubiese optado en ese momento es tomarle la glucosa al azar, como te mencioné este cuadrito, ¿no? La glucosa al azar en ese momento y al día siguiente le tomaba la otra para ver si es que estaba igual, ¿sí? Y ahora, sumado a todo eso, también tienes que, lo que me recomienda la guía es, súmale el aspecto familiar, o sea, la carga genética, porque a diferencia de la diabetes tipo 1 que tiene un 80% de relación con sobrecarga genética, la diabetes tipo 2 suele tener unos 50, 60, por ciento de relación con carga genética, no está exento de. Entonces, lo más probable es que sí, el endocrinólogo lo logre diagnosticar a tiempo e inicie su tratamiento exacto. Pero para mí, según lo que me has comentado y lo que te ha salido tus valores, probablemente sí sea un paciente diabético como tal. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok, listo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda, chicos? Para que puedan levantar la mano o también pueden indicar por el chat para preguntarle al doctor. ¿Alguna duda? Doctor, hay una pregunta en el chat, lo voy a leer. Dice, doctor, buenas noches, felicitarlo por la exposición, asimismo hacerle la siguiente consulta. En la selva casi la mayor parte de la población usa plantas medicinales en su tratamiento y muchas veces es con relación a la medicación farmacológica. En el caso de diabetes tipo 2 usan como tratamiento la harina de Sacha Gergón en infusión. ¿Cree usted que las plantas medicinales pueden ser usadas como tratamiento coadyuvante en el paciente? Ya. Mira, y gracias a José Fajardo por la pregunta muy interesante, porque es algo que rutinariamente me pasa en la práctica diaria. ¿Sí? Yo actualmente estoy haciendo mi Serún en la selva. Más o menos, yo estoy en Satipo, estoy en un pueblito que está a 2 horas y media, más o menos pasando 2 cerros. Y es una comunidad nativa donde yo puedo estar. Entonces, lo característico de eso es que la mayoría de los pacientes viven lejos. O sea, desde donde está mi puesto, aún viven ellos a 2 horas más, 3 horas más, que yo les hago su visita domiciliaria usualmente, pero no todos ellos vienen. Y cuando vienen, muchos de esos me dicen, Doc, yo ya dejé mi tratamiento porque me ha pasado, y me dice, yo dejé mi tratamiento porque empecé a tomar plantas medicinales que me habían recomendado. Usualmente en estos casos, y lo que pasa y lo que nos enseñan, de hecho, no sé si hay un curso específico cuando llevamos medicina tradicional, es no poder barrer no barrer con la cultura, la interculturalidad que tienen las distintas personas. Entonces, lo que hacemos nosotros, o lo que deberíamos hacer, es un manejo multidisciplinario en acuerdos, que es lo que la guía también nos dice, llega a un acuerdo, a un seguimiento y a una educación de tu paciente. Entonces debemos inculcar de que el paciente pueda seguir con su tratamiento con plantas medicinales, que si bien es cierto, hay estudios que evidencian, porque también lo he averiguado, que las plantas medicinales pueden ayudar a disminuir la resistencia de la insulina, no siempre suele ser eh, beneficioso para el paciente. Y yo cómo me doy cuenta de eso, porque de repente a fulanito le está tomando sus plantas medicinales y veo, Doc, que está mejor, que ya no le da calambres a los pies porque de repente puede ser un problema de neuropatía, que ya no le duele la cabeza, que ya no le da mareo porque tiene hipertrigliceridemia, colesterolemia, no lo sé, Doc, pero veo que está mejor. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Con la medición consecutiva de la glucosa, porque algo que les mencioné al inicio, dentro de los nuevos apartados que dice la guía, todo paciente con diabetes tiene que tener, o con sospecha de diabetes, tiene que tener su seguimiento de glucosa en ayunas. O sea, independientemente si utiliza plantas o utiliza las plantas y le das el coadyuvante con medicamentos, siempre tienes que usarle la glucosa para ver si es que sí está funcionando o no. Porque ese es el único valor que nos va a permitir ser certeros de que el paciente está respondiendo bien a ello. ¿Sí? Ahora, como te dije, la mayoría de pacientes o va a utilizar una GLP-1 o va a utilizar una metformina, que viene a ser su tratamiento de base. Ahora, también como mis pacientes hipertensos les recalco, la diabetes y la hipertensión no solo son medicamentos, ambas son enfermedades que se corrigen con un tema de calidad de vida y dentro de esos una buena alimentación, más aún la diabetes. Entonces, si te das cuenta, el paciente tranquilamente puede utilizar su cambio de estilo de vida, hacer ejercicios, mejorar la dieta, utilizar sus plantas, incluso
utilizar su fármaco, así sea uno, monodosis, que es lo que estamos buscando, de que el paciente utilice monodosis. Ya te mencioné cuándo va a utilizar el paciente un dual, dos fármacos, cuando la hemoglobina glicosilada es más 1,5 de la meta normal, o cuando va a utilizar insulina, cuando es mayor de la hemoglobina glicosilada, mayor de 10. Entonces el manejo es multidisciplinario y nunca te olvides, por favor, que es lo que yo aplico en la actualidad, no perder esa barrera intercultural que tienen las personas. No podemos quitarle o decirle, no, tu harina, yo no voy a decirle al paciente, no, tu planta no va a funcionar. No le puedo decir, no le puedo quitar esa barrera porque pierdo la confianza que tiene el paciente y no lo puedo educar adecuadamente. No sé si quedó claro, José Fajardo. Si hubiera alguna otra duda, Sí, doctor, dice José Fajardo que muchas gracias. Quedó claro. listo. ¿Alguna otra duda, chicos? No pueden dar me gusta. Pueden emote me gusta. ¿Alguna otra duda más, chicos? Bueno, listo. Listo, doctor. Creo que eso sería todo. Creo que a los chicos les quedó bastante claro. Más bien comentarles si nos podría dar una palabra clave para realizar el post-test. Sí, sería GLP-1. ¿Con guión o sin guión? Sin guión, así. Lo voy a poner acá. Ahí Lo está. escribo en el chat, ¿te parece? GLP-1, así. Sí, Listo. sí, mejor. Ya está. Está listo. Bien, chicos, la palabra clave es GLP-1. Lo voy a repetir 3 veces. GLP-1 mayúscula, GLP-1, GLP-1. Esa es la palabra clave, chicos. Y el post-test ya está en el chat de esta sesión. Y lo acaba de enviar mi compañera. Mm. Listo. Así que nada más, chicos, eso creo que sería todo por la sesión del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias en este caso por su ponencia. Estamos totalmente agradecidos porque haya dedicado su tiempo para estar acá y dictarnos esta sesión increíble. Y nada, esperamos poder contar con